Ya pasan 16 minutos de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida a Ignacio Suaznavar, porque la percepción del riesgo de los uruguayos sobre el COVID-19 aumentó fuertemente en el último mes, según la última encuesta de Equipos Consultores. Justamente entonces lo recibimos para hablar de este último trabajo que han realizado. Bienvenido, Suaznavar. ¿Qué tal? Buen día, buen día para todos y bueno, un gusto estar aquí. Bueno, comencemos por cómo se están sintiendo los uruguayos respecto al COVID-19 y si esto tiene relación con la actitud, ¿no? Con la llamada movilidad, ¿no? Si esa percepción del riesgo o sentirse más o menos asustados que antes tiene una repercusión en las acciones, ¿no? Salgo menos, me muevo menos. ¿Cómo vienen los datos? Bueno, bien, arranco por la primera pregunta de que cómo se están sintiendo los uruguayos con respecto al COVID-19, al coronavirus. En este momento hay un nivel de temor alto, diría tan alto y en algunos indicadores más alto que lo que hubo al principio de la pandemia en marzo-abril del año pasado. Son resultados muy claros de nuestra última encuesta, que fue realizada a fines de marzo, en la última semana de marzo, entre el 26 y el 31. Quiere decir que incluso no agarra estos primeros días de abril, donde la cantidad de contagios y la cantidad de muertos han ido en crecimiento. Pero ya en la última semana de marzo se avisoraba un temor mayor de los uruguayos por el coronavirus. Que esto además contrastaba mucho con lo que ocurría a fines de febrero. En la encuesta anterior, Equipos vienen midiendo mensualmente la opinión pública sobre estos temas. En la encuesta anterior, en febrero, la percepción de riesgo, el temor de los uruguayos había caído a límites bajísimos, casi los que teníamos en agosto, septiembre del año pasado, cuando en Uruguay prácticamente no circulaba el virus. Y eso probablemente, esa baja de percepción de riesgo, esa baja de guardia, los uruguayos estábamos contentos de que después del verano esa curva de crecimiento de enero la habíamos podido controlar y empezaban a llegar las vacunas, y probablemente como sociedad pensamos que esto era historia ya casi terminada o que estábamos ya muy cerca del final. Eso nos hizo bajar la guardia y quizás esta escalada de casos de marzo tenga que ver con esa baja de guardia. Entonces, bueno, el contraste entre febrero y marzo fue muy fuerte. Llegamos a fin de marzo con una percepción de riesgo mucho más alto. Y bueno, y tenemos la esperanza, vos me preguntabas, Lorena, recién, en qué medida esto puede motivar comportamientos. Sí, por supuesto que la percepción de riesgo es una de las cosas que ayuda a cambiar comportamientos, y esperamos que esta percepción de riesgo de los uruguayos lleve a reducir la movilidad, aumentar cuidados personales, etcétera, etcétera. Pero no es el único factor que incide, ¿no? Es decir, por sí mismo, una percepción de riesgo alta no necesariamente lleva a una disminución, digamos, de las prácticas de riesgo, sino que tiene que ir acompañada o tiene que ser, estos datos, digamos, se interpretan en un contexto, y es cierto que el contexto actual en muchos sentidos es muy distinto que el que teníamos en marzo, abril del año pasado. Ahí ustedes están proyectando el gráfico donde ven que si uno suma las tres categorías de abajo, digamos, el verde más oscuro, el verde claro y este color más amarillento, tiene un 70 y pico de personas que dicen que están asustadas, muy asustadas, bastante asustadas o algo asustadas, y que hay solo un 25% de los uruguayos, uno de cada cuatro, que dicen que no están para nada asustados, ¿no? Son niveles que no veíamos desde principios del año pasado, de marzo, abril, mayo del año pasado. Entonces no hay duda que el coronavirus ha vuelto a estar en el primer lugar, digamos, en las preocupaciones de los uruguayos, en la agenda ciudadana, y que bueno, esto podría ser un indicio, o esperamos, mejor dicho, que sea un indicio de algunos cambios en el comportamiento. Ignacio, ¿esto también influyó en la predisposición de las personas a vacunarse, que también aumentó según el trabajo que ustedes hicieron? Sí, bueno, sí, sin duda, la predisposición a vacunarse creció fuerte. Cuando nosotros empezamos a medir estos temas a principios del año, había poco más del 40% de la población que decía que se iba a vacunar y otro poco más del 40% que decía que no se iba a vacunar. En el medio hay algunos que no habían tomado todavía postura. Y ahí ustedes ven en el gráfico cómo esto ha ido cambiando vertiginosamente, ¿no? La predisposición a vacunarse hoy está en más de 80%, de los cuales 21% ya se vacunó y hay un 60% que dice que se va a vacunar.
algunos de ellos ya se agendaron, otros todavía no, pero se van a vacunar, y el rojo, ese núcleo de la población que no quería vacunarse, ha disminuido, digamos, a niveles hoy ya muy minoritarios, ¿no? 12% de la población dice que no se vacunaría, aunque hay un 7% que todavía no toma una decisión, entonces, digamos, hay casi un 20% de la población todavía posiblemente con cierta duda, al menos, pero fíjense que el nivel de crecimiento entre enero y marzo del porcentaje de la población predispuesta a vacunarse es enorme, y esto también es otra buena noticia en términos de las capacidades que podemos tener de control de la pandemia, porque ya sabemos que los efectos de la vacuna no son inmediatos, que este proceso va a llevar tiempo, pero evidentemente cuanto mayor la predisposición de la población a vacunarse, es mejor para todos. Ahora, Ignacio, parecería, y está muy interesante el ver estos números, que igualmente frente a esa percepción de riesgo, los uruguayos como que no podemos escapar a determinado tipo de tradiciones. Esto lo digo porque a ese aumento, digamos, de la preocupación, igualmente tuvimos en la Semana de Turismo, esto dicho por las cifras oficiales, una gran movilidad. Como que semana de carnaval, semana de turismo, es decir, pese a la percepción aumentada del riesgo y todo lo demás, me movilizo porque es una semana tradicional. ¿Y sabes en qué estoy pensando? Estoy pensando en el tradicional asadito del 1 de mayo. Es decir, siempre tenemos por delante los uruguayos esos acontecimientos, digamos, que se han tradicionalizado, que son eventos sociales en definitiva, donde nos juntamos más de los que nos deberíamos juntar. ¿Hay una relación entre el no poder escapar a ese tipo de hechos como tradicionales, aunque tengamos un aumento en la percepción de riesgo porque los números nos están agobiando? Es que Humberto, lo que se nos está pidiendo a los seres humanos en esas épocas es algo bastante antinatural. Se nos está pidiendo que no seamos lo que nos define como especie prácticamente, que es la interacción social. Claro. El ser humano es un ser en interacción con otros, en interacción social. Entonces, este pedido de no, justamente no ser lo que somos es muy difícil de sostener, digamos, en periodos largos, ¿no? Entonces, uno tiene que percibir efectivamente un riesgo muy alto y eventualmente sostenido para que uno a lo largo de grandes periodos de tiempo pueda no hacer lo que es. Que no, reitero, por supuesto que hay tradiciones y costumbres y hábitos que están en ese plano, pero hay una cosa que está mucho más de fondo, que tiene que ver con lo que somos ya como especie, ¿no? Entonces, por eso decía yo hoy también, asociando a tu pregunta, que la percepción de riesgo también hay que interpretarla en el contexto en el que se da. Por ejemplo, hace un año teníamos, en marzo-abril del año pasado, una percepción de riesgo similar a la de ahora. Pero claro, en aquel momento el temor social, o sea, la incertidumbre sobre en qué consistía la enfermedad por coronavirus, era mucho mayor de la que es ahora, donde hay más información. Entonces cada uno individualmente puede evaluar sus propios riesgos, digamos, de una manera más informada. Esto puede ser bueno o malo, digamos, depende de quién lo tome. Y después tú hablabas de la movilidad, también hay pedidos distintos. La consigna en marzo-abril del año pasado era quédate en casa. Entonces, evidentemente, el pedido era claramente no te muevas, y los mensajes de este tiempo actual dicen quédate en tu burbuja. Entonces, la movilidad en Semana de Turismo, bueno, uno diría que quizás se movieron las burbujas y no hubo más interacción con otras burbujas. Eso la verdad que no lo sabemos. Por la curva de contagios probablemente no fue tan así. Entonces, lo que digo es que los datos de riesgo, los datos de percepción de riesgo hay que interpretarlos en su contexto. Entonces, el mismo riesgo hoy no necesariamente se lleva a los mismos comportamientos, porque además es lo que decíamos, hay también cierta saturación y hartazgo de una parte de la población, que hay una parte de la población que se ha cuidado muchísimo y ha digamos, limitado mucho sus contactos sociales durante todo este largo tiempo. Entonces, en esa gente, y hay otra que no, hay otra que flexibilizó y hay otra que probablemente nunca fue demasiado cuidadosa. Pero en el primer grupo, que es el grupo que en algún sentido ha sostenido el control de la pandemia durante buena parte del tiempo, en la gente que hizo ese enorme esfuerzo empieza a haber alguna señal de cansancio y
y quizá alguna tendencia a la floja. Y después está el otro tema que está asociado también, que se vio también en otros países, ¿no? La vacunación genera en la gente optimismo y entusiasmo de que el final está más cerca. Pero también genera en la población vacunada una cierta sensación de inmunidad adelantada. Todos sabemos que en Uruguay, hasta que no tengamos 2 dosis de la vacuna y 14 días después de la segunda dosis, todavía no tenemos inmunidad. Pero lo que ha ocurrido en otros países, por ejemplo como en Chile, es que la gente se empieza a sentir inmune antes de tiempo y empieza a dejarse ser socialmente antes de tiempo, y entonces eso ha generado también curvas de contagio vertiginosas. Entonces acá tenemos como este doble efecto: la vacunación por un lado genera optimismo, pero por otro lado este optimismo quizá también es contraproducente para lograr mantener la guardia alta y también genera cierta relajación en las prácticas de los ciudadanos. Ignacio, también midieron la percepción del riesgo y la predisposición a vacunarse según a qué candidato se votó en la segunda vuelta de las últimas elecciones. ¿Por qué se hace ese corte? Bueno, ese corte es muy importante, aunque no lo parezca, porque parece raro, ¿no? Pero nosotros hemos visto, no en Uruguay, pero en otros países del mundo, que la pandemia la gestión de la pandemia se ha partidizado. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente, o en Brasil, los presidentes en ambos casos, no convocaban fuertemente al cuidado personal, y algunas prácticas muy comunes, como el uso de mascarilla, etcétera, eran cuestionadas a veces o incluso hasta ridiculizadas. Entonces nosotros, en esas sociedades, cuando la pandemia se partidiza, eso genera que un sector de la población no tome los cuidados, no tome las medidas, no se vacune, y eso obviamente deriva en un montón de muertes explicadas políticamente. Parece de película esto, pero efectivamente es así. Y nosotros vemos que en Uruguay esto no existe. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la predisposición a vacunarse entre los votantes de la calle Pou segunda vuelta, los votantes de Daniel Martínez segunda vuelta, los resultados son prácticamente idénticos. Hay un rojito ahí un poquito mayor entre los votantes de Martínez, pero sí, no tiene significación estadística. La predisposición a vacunarse efectivamente es muy alta y es idéntica estadísticamente en los dos segmentos, y esto es muy bueno, habla muy bien del Uruguay y habla muy bien de cómo, por más que hay debate político, discusión política y todo esto, que si quieren podemos hablar un poquito de esto ahora, pero en las medidas de fondo, lo que es la convocatoria a la vacunación, acá el sistema político actúa alineado, tanto el gobierno como la oposición, como actores sociales de distinta índole, todo el mundo actúa alineado, convocando a la población a vacunarse, que obviamente es la principal herramienta de control que tenemos de la pandemia, y esto lo veo como algo muy positivo. Y en términos de la percepción de riesgo también, cuando nosotros mirábamos a ver si efectivamente los votantes de uno o de otro percibían distinto el riesgo, lo cual podría llevar a que una parte de la población se cuidara menos, eso no existe tampoco. En Uruguay la percepción de riesgo es muy parecida entre los votantes de la calle Pou y los votantes de Daniel Martínez, en esas dos mitades casi perfectas que nos dejó la segunda vuelta del 2019, esa situación muy pareja entre estos dos grupos, y estos dos grupos tienen hoy, en estas cuestiones de percepción de riesgo que llevan a comportamientos, también visiones muy parecidas. 73% de los votantes de la calle Pou, 74% de los de Daniel Martínez tienen algún tipo de temor sobre el COVID, y la población que dice que no está nada asustada son casi iguales, 22 y 23%, y esto lo resalto como una característica muy positiva del Uruguay, porque a veces vemos en el debate político discusiones que parecen que estamos en mundos distintos y que no llegamos a ponernos de acuerdo en algunos temas, y eso a nivel social, cuando eso se ve, puede generar consecuencias negativas, pero también es reconfortante ver cómo en los temas sustantivos la percepción de riesgo y de convocatoria a vacunación, en esos casos el sistema político actúa de manera alineada y los ciudadanos actúan en consecuencia. Ignacio, y en cuanto a las edades, ¿hay algún dato? Digo esto porque evidentemente en estos tiempos en los que siempre tratamos de ser tan cuidadosos, de no herir susceptibilidades, de no estar utilizando términos que estigmaticen, bueno, la realidad es que uno tiene la sensación de que la percepción de la gente mayor, de la gente adulta, es de que son los jóvenes los que no se están cuidando lo que deberían. ¿Hay algún dato con respecto a las edades en el tema de percepción de riesgo?
Sí, sí, la percepción de riesgo está directamente asociada a la edad, eso está claro, y a medida que aumenta la edad hay mayor percepción de riesgo. Eso ha sido así durante toda la pandemia y es explicable porque durante toda la pandemia la información que se ha brindado y generado es que es y los datos obviamente lo confirman, que es una enfermedad que ataca mucho más duramente a las personas mayores. Entonces obviamente la población más joven no siente el temor o la incertidumbre directa, sí quizá por el cuidado de otros, pero no directa, como la población mayor. Lo bueno de esto es que, por ejemplo, otros indicadores como la predisposición a vacunarse, que inicialmente en la población joven, por ejemplo, había menos predisposición a vacunarse, pero posiblemente explicado por esto, eso ha ido aumentando también de manera fuerte. Entonces hoy los jóvenes no están probablemente apuradísimos por ir a vacunarse, no es que hayan salido masivamente a agendarse cuando tuvieron una oportunidad, no es eso, pero sí están predispuestos a hacerlo. Entonces existe la expectativa de que cuando efectivamente avance la vacunación hacia el grupo de edad más jóvenes, quizá con un poquito de trabajo en incentivarlos, los jóvenes también se vacunen, porque si bien los jóvenes no son población de riesgo directa, sí está claro que también son transmisores, digamos, ¿no? Y contribuyen a la transmisión del COVID, pero bueno, los últimos datos son, reitero, optimistas en que incluso la población joven está predispuesta a tener buenos niveles de vacunación para contribuir a la inmunidad de rebaño, digamos, o a la inmunidad colectiva. Llamó la atención los resultados de este indicador que mide la predisposición a vacunarse vinculada al nivel socioeconómico. Bueno, ahí sí hay un temita a atender, que en este momento quizás es un poquito más relevante que la edad, porque si bien la predisposición a vacunarse salta en todos los estratos socioeconómicos, es importante aclararlo antes, pero hay una diferencia. Ustedes lo ven ahí en el gráfico, entre los sectores socioeconómicos más altos, la predisposición a vacunarse es enorme, o quienes ya se vacunaron más los predispuestos es casi unánime, y sin embargo a medida que se disminuye el nivel socioeconómico, vamos encontrando un poquito menos de verdes y un poquito más de rojos. Entre los sectores, personas nivel socioeconómico bajo, es donde tenemos menor predisposición a vacunas. Igual es alta, reitero, un 68% es alto. Recordemos que hace 2 meses la ciudad uruguaya entera, el 43%, solo estaba predispuesta. Y ha aumentado la predisposición a vacunarse en los estratos bajos, ha aumentado. Pero todavía queda ahí un núcleo de, digamos, 1 de cada 4 personas de estratos bajos, de niveles socioeconómicos bajos, hoy afirma que no va a vacunarse. Entonces quizá esto pueda motivar o pueda generar la necesidad de algún tipo de campaña informativa, o de acción comunicacional, o hasta de distribución logística, digamos, la vacuna en algunos sectores que pueden estar un poquito más resistentes. No conocemos, no exploramos en esta encuesta cuáles son los motivos por los cuales esta población dice que no se vacunaría, entonces no podemos avanzar mucho más en elaborar hipótesis, pero por lo menos sí diagnosticar que ahí tenemos una pequeña luz amarilla encendida. No muy grande, reitero, porque reitero que en el conjunto de la población solo un 12% hoy no está dispuesto a vacunarse, y eso todos los que saben de estos temas dicen que la inmunidad de rebaño se generaría si en el entorno del 70% de la población está vacunada. Entonces, bueno, si hay un grupo minoritario de la población que no se vacuna, eso no necesariamente sería un problema enorme, pero está claro que cuanto más personas se vacunen, mejor, y por eso quizás justificaría alguna mirada particular entre las personas de estratos bajos, no solo por razones de inmunidad de rebaño colectiva, sino hasta por razones de equidad social. Creo que en un país que siempre se caracterizó por ser un país igualitario, por el acceso a bienes públicos, digamos, que una preocupación colectiva por crecer a todos lados, bueno, en este caso donde hay una vacuna que salva vidas, digamos, en última instancia, creo que sería, que hablaría muy bien de nuestro país si en definitiva la vacunación también fuera equitativa, digamos, en términos de
estratificación social. Ignacio, todo esto que venimos hablando de la percepción del riesgo alta y pareja, ¿no? Dependiendo de las variables que se midieron, de la predisposición también bastante alta a vacunarse, dependiendo del nivel socioeconómico o incluso de la inclinación política. ¿Esto justifica la evolución favorable que ha tenido en los últimos meses la aprobación del presidente? Y así ya nos metemos en el último tema que ustedes midieron. Sí, bueno, nosotros medio también mensualmente las percepciones sobre la gestión del presidente y bueno, se han mantenido altas, incluso después de un leve descenso sobre enero, cuando el primer pico y antes que se anunciara la llegada de las vacunas, etcétera, que la aprobación había bajado a 53, después ha tenido cierta recuperación. Fines de marzo estaban en estos datos que ustedes están viendo ahí, 58 aprobación al presidente, 24 de desaprobación. A ver, dos comentarios. Por un lado, nuevamente hace referencia al momento de medición, que es la última semana de marzo. Esto, la verdad que se está moviendo de manera muy dinámica. Estamos ya a 2 semanas, prácticamente 15 días de esta foto. Las encuestas tienen esta característica, siempre son una foto del pasado. Claro. A veces tenemos la expectativa de que las encuestas sean fotos del futuro y lamentablemente no tenemos todavía la capacidad de sacar fotos del futuro, son fotos del pasado. La última semana de marzo, esto fue pocos días después de la conferencia de prensa del presidente, no de la última, sino de la anterior, la del 23 de marzo, cuando el presidente anuncia el cierre, la suspensión de las clases presenciales, y en medio de la cumbre del Mercosur, cuando el presidente tuvo ahí un intercambio con Alberto Fernández, con el presidente argentino Alberto Fernández. Entonces, estos son los datos de marzo, no sé si tenemos ahí la placa de evolución, pero bueno, en cualquier caso, la placa de evolución ahí la tenemos. Leve recuperación, efectivamente. Ahí vemos una leve recuperación en la última, en la última medición, pero más allá de lo numérico, vemos a lo largo de todo este año una estabilidad, digamos. Gruesamente hay que tener en cuenta que las encuestas tienen un margen de error, entonces nunca un dato de encuesta es exacto, siempre es un intervalo de entre más y menos. Si uno tiene en cuenta ese intervalo, vemos que a lo largo del año, más allá de las variaciones, el presidente ha logrado mantener una aprobación alta. ¿Qué está pasando en este contexto? Bueno, en este contexto está ocurriendo algo que es muy, muy interesante desde el punto de vista de la dinámica de opinión pública. Como ustedes saben, la opinión pública es variable. La opinión pública es un objeto que está en permanente movimiento, en permanente cambio, y donde hay impulsos y corrientes que se contraponen. Eso es una cosa permanentemente vibrante. En este momento tenemos en la opinión pública dos grandes corrientes de generación de humor y de clima que se contraponen. Hay una que está dada por el aumento de contagios, por el aumento de muertes, porque eso es un motor negativo, digamos, de generación de clima social. Por supuesto, los uruguayos estamos muy tensionados, nerviosos, angustiados por la situación que estamos viviendo, y por supuesto que eso se traduce en un clima negativo de demanda hacia el gobierno. Eso es natural y eso está operando. En paralelo hay otro motor que genera lo contrario, genera optimismo, genera ilusión, genera expectativa positiva, que es el proceso de vacunación. Esto lo vemos todos los días. Si uno analiza cualquier agenda informativa, vemos una parte y eso mismo se traduce obviamente a nivel de cada familia, una parte de angustia, de preocupación, de estrés, de temor, de reclamo, de protesta. Y vemos otra parte, que reitero, uno lo ve casi en cualquier informativo, que la gente que sale de vacunarse, sale inoculado biológicamente con un virus inactivado y sale más optimista de lo que estaba. La vacuna genera optimismo en la población. Eso también se ve en las encuestas de opinión. Entonces tenemos como esos dos motores funcionando en paralelo y corriendo los dos muy aceleradamente, tanto el proceso de vacunación como la aceleración de los contagios y las muertes. Lo que muestra nuestra encuesta de fines de marzo es que en la generación de clima la vacunación estaba teniendo más potencia que el aumento de los contagios de fin de mes.
¿Eso va a seguir siendo así? No lo sabemos. Otra de las reglas de opinión pública que es muy difícil anticipar, es muy difícil prever. Bueno, y te adelantó ya la pregunta que te quería hacer, porque esto obviamente le da más espalda al presidente para tomar decisiones, ¿no? Y para, bueno, manejar reclamos, por ejemplo, que vienen del ámbito científico, bueno, de otras medidas para bajar la movilidad y por otro lado de sectores de la economía que reclaman más apoyos al no poder trabajar. Esto le da más espalda al presidente. ¿Qué evolución podría tener en las próximas semanas? Es que no lo sabemos, Lorena, evidentemente no lo sabemos porque, como decía, estas dos palancas de opinión pública, de impulso de opinión pública, son muy potentes las dos. Está claro que hoy, a mitad de abril, estamos en una situación en términos de cantidad de contagios y de cantidad de muertos diarios distinta a la que estábamos hace 15 días. Entonces, y nosotros tenemos medido en nuestras encuestas que la gente que ha tenido conocimiento cercano de fallecimientos por COVID aumenta la visión negativa sobre la forma en que el gobierno está manejando la pandemia. Entonces, esto podría generar un impulso, un crecimiento, digamos, de la visión negativa hacia el gobierno, por supuesto. Pero también tenemos el otro motor, el motor de la vacunación que sigue funcionando a buen ritmo. Entonces, que la foto a fin de marzo haya sido de balance positivo, del 58%, que confirmaba que el motor de la vacunación en términos de generación de clima era más fuerte que el otro, eso no es garantía de que lo mismo vaya a ocurrir a fines de abril. A mí me encantaría tener otra encuesta ahora, ya en 15 días, para poder responder estos temas. Nosotros estamos midiendo equipos consultores que medía opinión pública regularmente cada 2 meses en los años previos. El año pasado, en medio de la pandemia, tomamos una decisión audaz, dijimos, vamos a medir mensualmente, vamos a medir todos los meses porque estamos evidentemente en una circunstancia muy distinta. Y a veces nos gustaría medir con más frecuencia, pero bueno, ya fin de mes, fin de abril tendremos la medición correspondiente, la última semana del mes como siempre, y veremos qué es lo que ocurrió con la opinión pública, pero no hay duda que el aumento de contagios y el aumento de fallecimientos le genera sobre la evaluación del gobierno una presión adicional a la que tenía sobre fines de marzo. Muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Saludos. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el director de la consultora Equipos, Ignacio Sasnávar.